Durante los últimos meses hemos estado recorriendo la periferia del sistema, viendo cómo Chile toma control de sus recursos naturales y México cierra sus válvulas laborales, pero ahora debemos voltear la mirada hacia el epicentro, hacia el corazón palpitante de la bestia, porque lo que está desarrollándose en los rascacielos de Manhattan en este preciso instante hará que la debacle del 2008 parezca apenas un tropiezo menor. En transmisiones anteriores les alerté sobre las corporaciones zombies, esas entidades que ya no son empresas vivas, sino cadáveres que caminan, organizaciones cuya única función es pagar los intereses de sus préstamos pidiendo más préstamos. Pues bien, en este julio del 2026, la orquesta ha dejado de tocar. Las cortinas se han levantado y los muertos vivientes han comenzado a devorar a quienes aún tienen pulso. Para comprender la verdadera dimensión del desastre que se despliega en Nueva York, necesitamos entender el ciclo mortal de las finanzas. Durante 15 años largos, la Reserva Federal sostuvo artificialmente las tasas de interés en niveles mínimos, permitiendo que empresas colosales, marcas que ven en cada plaza comercial, aerolíneas en las que viajan, fabricantes de los vehículos que manejan, lograran sobrevivir sin generar ganancias genuinas. Subsistían exclusivamente del crédito económico. Sin embargo, la inflación provocada por el cierre fronterizo mexicano y el encarecimiento brutal de los insumos chilenos obligó a la Reserva Federal a hacer lo impensable, elevar las tasas hasta un 12% para contener la espiral inflacionaria. Ese fue el disparo letal. De la noche a la mañana, el dinero dejó de fluir gratuitamente. Las corporaciones zombies que necesitan refinanciar sus obligaciones este mes descubrieron que las instituciones bancarias ya no están dispuestas a prestarles ni un centavo. ¿Y qué sucede cuando un zombie no puede alimentarse de crédito fresco? Se desploma. Lo que estamos presenciando no es una simple recesión económica, es una avalancha de insolvencia corporativa masiva. Gigantes del comercio minorista, titanes de la logística y plataformas tecnológicas que jamás generaron un peso real de utilidad, están declarándose en bancarrota colectivamente, despidiendo a cientos de miles de trabajadores un viernes por la tarde sin compensación alguna, porque las arcas corporativas están completamente vacías. Pero amigos, la parte verdaderamente aterradora no son las empresas en quiebra, es quién debería financiar al gobierno que tendría que rescatarlas. Históricamente, cuando Wall Street se quebraba, el gobierno sacaba su billetera y rescataba a todos los involucrados. Pero recuerden lo que les he explicado sobre quiénes son los verdaderos acreedores de Estados Unidos. Los dos principales tenedores de la deuda nacional son Japón y China. Estados Unidos le debe a China cerca de $1 billón completo, y aquí es donde la geopolítica del 2026 se vuelve fascinante y terrorífica. En medio de esta crisis absoluta de liquidez, el secretario del Tesoro estadounidense telefoneó a Beijing y a Tokio solicitando que adquirieran más bonos del Tesoro para financiar un rescate masivo. La respuesta fue el silencio, o algo peor que el silencio, una venta masiva coordinada. China, observando la debilidad estructural profunda y respondiendo a los aranceles previos impuestos por Washington, ha decidido dejar de renovar la deuda estadounidense. Han pronunciado dos palabras devastadoras: no más. Esto ha provocado que el mercado de bonos del Tesoro, la roca fundamental sobre la cual descansa toda la arquitectura económica global, comience a resquebrajarse peligrosamente. El gobierno estadounidense se encuentra en una posición absolutamente imposible.
Sus corporaciones están colapsando, su recaudación tributaria se desploma verticalmente y sus prestamistas extranjeros le han cerrado la llave del agua. Estamos presenciando el escenario de pesadilla que llevo años anticipando desde este canal. El momento histórico en que el imperio descubre que no puede pagar sus cuentas pendientes. En las siguientes secciones vamos a desmenuzar cómo esta crisis financiera se metamorfosea en una guerra de clases brutal y despiadada, donde la élite del 3% intentará saquear hasta el último centavo que queda en los fondos de pensiones y los ahorros de la gente trabajadora para salvarse exclusivamente a sí mismos. Y cómo todo esto podría conducir a la fragmentación política definitiva de los Estados Unidos como nación unificada, cuando un imperio entra en la fase de convulsión terminal que estamos observando en Estados Unidos durante este 2026. La primera ley de supervivencia de la élite permanece invariable a través de los siglos: privatizar todas las ganancias y socializar todas las pérdidas sin excepción. Lo que los medios corporativos denominan elegantemente corrección del mercado o ajuste necesario es, en términos de análisis económico político riguroso, un saqueo metódicamente organizado de la clase trabajadora. Ya vimos cómo las corporaciones zombies están colapsando por la ausencia de crédito económico. Ahora vamos a analizar meticulosamente quién terminará pagando la factura de ese funeral corporativo masivo. Y les adelanto la respuesta con absoluta claridad: ustedes mismos. Hablemos con franqueza brutal sobre la verdadera naturaleza de la inflación. En las universidades y escuelas de negocios les enseñan que la inflación es como el clima meteorológico, algo que simplemente sucede por fuerzas misteriosas e incomprensibles de oferta y demanda. Eso es una mentira deliberada. La inflación es una decisión consciente y calculada tomada por una clase específica de individuos. Observen detenidamente la estructura demográfica económica de Estados Unidos. Los datos censales nos revelan que solamente el 3% de la población son empleadores y dueños. El otro 97% restante son empleados y trabajadores. En un sistema capitalista puro, ¿quién posee realmente el poder absoluto de fijar los precios de todo? El 3% privilegiado. Ustedes, el 97%, jamás han recibido una llamada telefónica de su jefe preguntándoles amablemente a qué precio deberíamos vender esta hamburguesa, este software o este servicio. El 3% decide el precio de manera completamente unilateral y autoritaria. En este escenario crítico de 2026, donde sus costos operativos han aumentado dramáticamente porque México cerró sus fronteras laborales y Chile encareció brutalmente el litio y otros recursos, ¿qué hace exactamente este 3% dominante? Absorben generosamente el golpe económico, reduciendo sus márgenes de ganancia que siguen siendo récord históricos. Por supuesto que no, absolutamente no. Deciden proteger ferozmente sus ganancias, trasladando todo el costo incrementado y bastante más a los precios finales que ustedes pagan como consumidores. La inflación que está destruyendo sistemáticamente el poder adquisitivo del trabajador estadounidense y latinoamericano en este momento no es un accidente monetario impredecible, es una estrategia deliberada de defensa de clase. El 3% está utilizando los precios elevados como arma para recuperar exactamente el dinero que están perdiendo en los mercados financieros colapsados.
Están transfiriendo riqueza directamente de sus bolsillos con salarios estancados hacia sus balances corporativos con precios artificialmente inflados. Y aquí entra en juego la trampa mortal de las tasas de interés. La Reserva Federal, fingiendo heroicamente combatir esta inflación que los mismos corporativos manufacturaron deliberadamente, ha elevado las tasas hasta el 12% completo. Los economistas ortodoxos aplauden esta medida, pero analicemos fríamente a quién hiere realmente esto. A los ultrarricos no les importan en absoluto las tasas de interés elevadas. Ellos no viven endeudados a crédito. Ellos son los dueños absolutos del crédito mismo. Pero para la familia trabajadora promedio que tiene una hipoteca de tasa variable, una deuda estudiantil impagable o un saldo creciente en la tarjeta de crédito simplemente para comprar alimentos básicos, una tasa del 12% representa una sentencia de muerte financiera definitiva. Estamos observando una pinza mortal perfectamente ejecutada. Por un lado, los precios elevados constantemente, inflación de ganancias corporativas. Por el otro lado, el costo explosivo de la deuda por las nubes. Es una política sistemática de expropiación total de la clase media trabajadora. Millones de estadounidenses están perdiendo sus viviendas y sus automóviles en este preciso momento histórico y esos activos valiosos están siendo adquiridos a precios de liquidación absoluta por fondos de inversión masivos como BlackRock, que poseen el efectivo necesario para esperar pacientemente el momento óptimo. Pero la obscenidad final y más descarada está en el déficit fiscal gubernamental. Mientras el gobierno declara públicamente que no existe dinero disponible para seguridad social o para reparar los puentes y carreteras que literalmente se caen a pedazos, simultáneamente están preparando paquetes de rescate multimillonarios para las empresas zombies en quiebra. ¿De dónde exactamente sale ese dinero masivo si China ya no está prestando ni un dólar? Sale de la impresión monetaria desesperada e hiperinflacionaria o de impuestos futuros que pagarán sus hijos y nietos. Observen a los multimillonarios actuales, individuos con fortunas personales de 300.000 millones de dólares. Si les cobráramos impuestos reales de apenas la mitad de su riqueza, seguirían siendo los reyes absolutos del planeta y el gobierno tendría recursos más que suficientes para no colapsar completamente. Pero el sistema político enteramente financiado por ese mismo 3% se niega rotundamente a tocar su riqueza obscena. Prefieren endeudar al país hasta la asfixia total antes que solicitarle a la oligarquía financiera que contribuya proporcionalmente. La conclusión de esta sección es brutalmente clara. El colapso del 2026 no es un desastre natural impredecible, es una guerra de clases completamente unidireccional, donde el 3% ha decidido incendiar deliberadamente el barco entero para intentar salvar únicamente sus camarotes de primera clase, mientras encierran al 97% restante en la bodega inundada. Ahora vamos a analizar meticulosamente cómo el colapso masivo de las corporaciones zombies y la crisis terminal de deuda están destruyendo el último mecanismo efectivo de control que le quedaba a la élite estadounidense, la ilusión cuidadosamente cultivada del bipartidismo funcional. Siempre se nos ha enseñado claramente cómo funciona el truco de magia política en Estados Unidos. Tienen al 3% de la población, los dueños absolutos del capital, controlando efectivamente al 97%, que es la masa votante. ¿Cómo evitan que el 97% simplemente tome sus votos democráticos y exija la redistribución inmediata
de la riqueza concentrada? La respuesta es la división estratégica perfectamente ejecutada durante décadas. La clase dominante compró hace muchísimo tiempo a los dos partidos políticos principales sin excepción. Al Partido Republicano le asignaron la tarea específica de movilizar a aproximadamente la mitad de la población usando el miedo cultural profundo, armas, religión tradicional, fronteras cerradas. Al Partido Demócrata le asignaron la otra mitad usando promesas constantes de bienestar social y derechos civiles progresivos. El objetivo real de ambos partidos no es gobernar genuinamente para ustedes, es mantener al 97% peleando constantemente entre sí, derecha contra izquierda, blanco contra negro, rural contra urbano, para que absolutamente nadie mire hacia arriba y observe quién realmente se está llevando todo el dinero hacia sus cuentas offshore. Pero en este 2026 histórico, esa maquinaria política se ha roto irreparablemente. ¿Por qué exactamente? Porque el sistema completo de soborno social se ha quedado sin fondos disponibles. Los demócratas ya no pueden ofrecer programas sociales expansivos porque el presupuesto gubernamental completo se destina a pagar intereses de deuda a Japón, dado que China cerró completamente el grifo del crédito. Los republicanos ya no pueden ofrecer prosperidad económica genuina porque sus donantes corporativos están en bancarrota total y despidiendo masivamente a trabajadores. Cuando las promesas políticas se vacían completamente de contenido material, lo único que permanece es la furia popular acumulada. Estamos observando el inicio claro de la fragmentación del Estado nacional. Observen detenidamente lo que está ocurriendo entre los gobiernos estatales y el gobierno federal central. Es exactamente la misma dinámica histórica que cuando el Imperio Romano intentaba cobrar impuestos a las provincias rebeldes, pero ahora a escala continental y con consecuencias potencialmente nucleares. Estados económicamente ricos como Texas y California, que irónicamente están en polos completamente opuestos del espectro ideológico, están llegando a la misma conclusión materialista idéntica. ¿Por qué exactamente estamos enviando nuestros impuestos duramente recaudados a Washington para rescatar a un gobierno federal quebrado que despilfarra criminalmente el dinero en guerras perdidas internacionales y en pagar intereses eternos de deuda en lugar de utilizar esos recursos aquí mismo en nuestro territorio? Esto es lo que denomino secesión fiscal práctica. No necesitan declarar la independencia formal todavía con banderas y constituciones nuevas. Solamente necesitan dejar de cooperar sistemáticamente con el centro. Estamos observando gobernadores estatales que se niegan rotundamente a implementar las políticas federales mandatorias, que están creando sus propias monedas digitales estatales paralelas o que firman acuerdos comerciales directos con potencias extranjeras, como California, negociando directamente con China sobre políticas climáticas, saltándose completamente a la Casa Blanca Federal. El peligro histórico aquí es absolutamente inmenso e innegable. La historia completa de los imperios en declive terminal, desde Roma antigua hasta la Unión Soviética moderna, nos enseña claramente que cuando el centro político ya no puede pagar las cuentas básicas ni garantizar la seguridad mínima, la periferia inevitablemente se desconecta para sobrevivir.
Los líderes actuales están jugando peligrosamente con fuego, culpando constantemente a los inmigrantes o a enemigos internos imaginarios, pero la realidad material es que están presidiendo directamente la balcanización progresiva de los Estados Unidos como nación unificada. Y mientras todo esto ocurre simultáneamente, ¿cuál es la respuesta coordinada del sistema? La distracción masiva sin precedentes históricos. Nunca antes en la historia la maquinaria de propaganda mediática había trabajado tan intensamente y desesperadamente. Nos bombardean constantemente diciéndonos que el problema real son los woke o los fascistas extremistas. Nos lanzan dramas culturales diarios cuidadosamente manufacturados para que no hablemos jamás de lo único que realmente importa materialmente, que el 3% ha saqueado sistemáticamente el futuro económico del país y ahora quieren desesperadamente que ustedes paguen la cuenta completa de su fiesta. Están intentando resolver un problema fundamental de solvencia matemática con histeria política artificialmente inducida. Y eso, compañeros, es la receta históricamente perfecta para la violencia civil generalizada y el colapso del orden social. Les han repetido constantemente, lo han escuchado 1000 veces en cadenas de noticias y en mítines políticos, que los aranceles comerciales son una forma inteligente de cobrarle a China, a México o a Europa por supuestamente aprovecharse de Estados Unidos durante décadas. Les dicen con confianza absoluta que van a imponer un impuesto del 20 o incluso del 60% a los productos chinos y que China pagará obedientemente ese dinero directamente al Tesoro estadounidense. Eso es una mentira matemática descarada, es un fraude intelectual deliberado y voy a explicarles exactamente por qué con precisión absoluta. Cuando el gobierno estadounidense impone un arancel a un contenedor que entra por el puerto de Los Ángeles o de Nueva York, el gobierno chino no saca su chequera para pagarle humildemente al gobierno estadounidense. Absolutamente no. Quien paga ese impuesto aduanero es la empresa importadora estadounidense, es Walmart comprando productos, es Apple importando componentes, es la pequeña empresa constructora que necesita desesperadamente acero económico. ¿Y qué hace exactamente esa empresa estadounidense cuando el gobierno le cobra un 20% adicional por sus insumos esenciales? ¿Creen honestamente que dicen con patriotismo reduciremos generosamente nuestras ganancias para ayudar a la nación? Por favor, vivimos en el capitalismo más puro y despiadado. Lo que hacen mecánicamente es tomar ese costo extra completo y transferirlo directamente a ustedes, al consumidor final indefenso, en el precio de la etiqueta del supermercado. Así que cuando los políticos declaran triunfalmente que China está pagando miles de millones en aranceles, lo que realmente está ocurriendo materialmente es que ustedes, la clase trabajadora estadounidense y latinoamericana, están pagando miles de millones adicionales en un impuesto regresivo al consumo inteligentemente disfrazado de patriotismo económico. La inflación que ya los está ahogando financieramente se dispara exponencialmente porque su propio gobierno ha decidido deliberadamente encarecer absolutamente todo lo que entra al país. Es un castigo económico completamente autoinfligido. Es dispararse en el pie y luego gritar victoriosamente que has herido mortalmente al enemigo porque tu propia sangre le manchó accidentalmente los zapatos.